Hola, hola, ¿cómo estás? En este caso te quería hablar sobre por qué nos tendemos a una característica de un estrés constante eh, o de irritabilidad, digamos, sin que lo podamos controlar, ¿no? Y cómo con la biocodificación puedes aplicar recursos para que empieces a tener ciertas conductas que en vez de ser de irritabilidad, sean conductas que te conecten más con la tranquilidad y la paz. Así que te invito a que te quedes en el video, al final te dejo unos recursos para que puedas transformarlo. Una de las características de conductas irritables, digamos, que podemos tener o esos momentos que no nos gustaría que fueran de esa manera y reaccionamos con una manera de furia o de ira, ya sea que la expresemos o que nos guardemos esa emoción, tiene que ver con que lo que nosotros estamos experimentando a través de los sentidos, que quiere decir a través de lo que vemos, lo que oímos o lo que sentimos, nos espeja algo que hay adentro nuestro que tiene que ver con algo que rechazamos de nosotros mismos. Al rechazar de nosotros mismos y verlo afuera, al no tener un proceso consciente en eso que rechazamos, como esa persona o ese hecho nos refleja eso que no queremos ver, tendemos a reaccionar desde el ataque. Eso es un mecanismo de defensa del inconsciente que tenemos absolutamente todas las personas. Simplemente que hay personas que lo tienen más trabajado que otras. Por eso también lo importante de la terapia, ¿no? Como que la terapia te da esos recursos para que puedas aplicarlos y rápidamente a esos cambios, si bien es un proceso. O si no, a través de la autoindagación, el autoconocimiento y demás, te ayuda a que te vayas conociendo en eso y a partir de ahí poder modificarlo. Entonces, como te decía, lo que nos irrita no es el hecho puntual de lo que sucede, sino nos irrita que ese hecho nos refleja o nos espeja algo que tenemos en nosotros, en nuestra historia o en nuestras interpretaciones, que nosotros rechacemos nosotros mismos. Como no lo queremos ver, a quien nos lo muestra lo vemos como un ataque que atacamos inconscientemente, ¿sí? Siempre recordar que la mayoría de nuestras conductas son de programas subconscientes. ¿Qué quiere decir? De nuestro subconsciente, son reacciones automáticas, así como cuando conduces un automóvil no estás pensando poner luz de giro y demás porque se automatizan conductas. Así como cuando vas a cocinar puedes hacer varias cosas a la vez porque está automatizada la conducta entre el horno, prender, cortar, acomodar, preparar, etc. Nosotros también reaccionamos así, actuamos así con lo que son nuestro entorno, ¿no? Entonces cuando reaccionamos de esa manera es porque como no somos conscientes de eso que rechazamos de nosotros, atacamos a quien nos muestra eso, ya sea el hecho puntual, desde el ataque y todas sus formas, ¿no? O a la persona en sí mismo. ¿Esto qué produce? Esto que es un mecanismo del ego, el ego es nuestra personalidad, nuestro yo, que al parecer nos está defendiendo, todos sabemos, y si no me crees, simplemente obsérvate cuando ataques a alguien, cómo quedas emocionalmente, que el ataque luego nos deja como una culpabilidad, ¿no? Como una sensación digamos, pesada, de culpa, de dolor, porque muchas veces estas reacciones van principalmente a nuestros entornos más cercanos, que generalmente son seres queridos. Entonces, ¿por qué se produce esa culpa? O sea, ¿por qué se produce esa angustia? ¿Por qué se produce ese dolor? Simplemente porque, como dije, el ego lo vende como una solución al ataque, pero en realidad la mente, un principio mental, que esto está confirmado por la neurociencia, es que la mente no tiene la capacidad de distinguir entre el afuera y el adentro. ¿Qué quiere decir? No es capaz de distinguir entre otra persona y yo, ¿sí? Sino lo que hace es, cuando atacas a alguien, en realidad la mente se está atacando a sí misma porque no puede diferenciar una persona separada de uno mismo, ¿sí? Un dolor de alguien, cuando empatizamos totalmente desde la falsa empatía, que sería hacernos cargo de ese dolor, nosotros también nos duele, ¿no? Como el cerebro tiene un principio de funcionamiento que se llama unicidad, ¿sí? Que no puede separar. Entonces, al no poder separar,
cuando nosotros atacamos, que es un mecanismo del ego, vuelvo a decir, del inconsciente, en realidad nos estamos atacando a nosotros mismos. Eso que parece que es una solución es justamente un problema, porque agravamos la sensación de estrés o de enojo y demás. Entonces, ¿cómo hacer para no caer en esos mecanismos automáticos, para no seguir en esos mecanismos automáticos? Lo primero que hay que hacer es reconocerse uno mismo en que lo que está atacando es algo que uno no ve en uno mismo. Entonces, cuando atacamos, tomar conciencia de que la otra persona no es el problema, sino es lo que me refleja a mí. Y que si yo no transformo eso que me refleja, no voy a poder, digamos, mejorar en ese aspecto, ¿sí? Porque no lo voy a poder transformar. Entonces voy a seguir repitiendo la misma escena, las mismas personas, distintos escenarios, los mismos problemas. Entonces, lo primero es cortar el mecanismo automático de reacción del inconsciente, ¿no? Observarlo con la mente para tratar de evitarlo. Y si se produjo el ataque, en ese caso, reconocerlo al ataque que fue hacia uno y perdonarse por ese ataque hacia uno mismo, y a partir de ahí observar qué es lo que estoy atacando de mí, qué es aquello que no veo en mí, que esta persona me está reflejando y por eso estoy enojado. ¿Qué hay en mí que necesito otro para sentirme mal? ¿Qué hay en mí que necesito otro para atacarme? Por ejemplo, a modo de ejemplo podría dar, muchas veces uno se enoja cuando, esto pasa cuando, no sé, nos rechazan de un trabajo o nos rechaza una pareja, ¿no? O alguien que habíamos apostado mucha energía en ese hecho, hay un rechazo, ¿no? Entonces muchas veces la reacción es de enojo, de no aceptación, de cierta ira. Entonces ahí es importante frenar ese mecanismo, como te decía, y decir, no es que estoy enojado por el rechazo, sino que hay algo en mí que necesito otro para poder verlo en mí, porque no me hago cargo. Entonces me hago cargo. ¿Cuál es? ¿Qué hay? Un rechazo. Bueno, ¿cuál es el rechazo o cuáles son los rechazos que yo estoy haciendo hacia mí mismo y no estoy viendo? Y ahí van a aparecer cuestiones que, por ejemplo, rechazo hacia ustedes mismos, hacia vos mismo, que tenga que ver con que no te amás, un rechazo a vos mismo que no te aceptás, un rechazo a vos mismo que no confías en tu capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al estar esos rechazos y no verlos en vos y no ser consciente y no transformarlos, vas a tener que conectar con alguien mediante lo que se llama la ley de espejo, para que ese espejo, que sea esa persona, te exponga eso. Y vos podés reaccionar de dos maneras. Una desde el ego, que es la que ya teníamos entrenada y conocida desde chicos, que es el ataque, donde no cambia nada, o desde el espíritu, desde el ser, desde la conciencia, como quieres llamar, que es frenar ese mecanismo. En el caso que lo pudiste frenarlo, perdonarte y hacerte responsable de que lo que te molesta está en ti. A partir de ahí, una vez que lo decodificas, una vez que observas qué es lo que estás rechazando de ti, en ese caso que te haga como ejemplo, o qué es lo que no estás viendo en vos mismo, en vos misma, podés empezar a transformar eso ocupándote de que eso cambie, y eso requiere un proceso de transformación personal en donde dejes de, siguiendo el ejemplo, por ejemplo, de rechazarte, empezando a trabajar la confianza en vos mismo, en vos misma, en el caso que sea que no te gustás, en empezar a ocuparte de gustarte, de hacer, de reconocerte lo que querés para ti, ir al gimnasio, por ejemplo, si es el caso que tiene que ver algo con lo físico, en fin, amarte, dártelo vos, perdonártelo vos, integrarlo. Y a partir de esa integración, a partir de esa paz que vas a ir logrando, que es la coherencia, vas a necesitar menos atacar. Entonces de acá se desprende que va a dejar de irritarte a medida que dejes de proyectar, que te hagas cargo de vos mismo, observarlo y empezar a transformarlo. A partir de esa transformación, en el hacer de esa transformación, en ese camino que se llama el camino de la coherencia, vas a encontrar mayores estados de paz, mayores estados de estabilidad emocional, porque estás en coherencia con vos mismo, con vos misma. Recuerda que no basta solo la comprensión, sino que es necesario que a partir de esa comprensión y esa observación produzcas el trabajo más incómodo, que es la transformación personal. Cambiar tus conductas, cambiar tu manera de percibirte o de interpretar a los demás. En esa práctica diaria se va a ir produciendo esa transformación que tiene que ver, como te decía, con esos actos
o esa actitud de coherencia en quién quieres convertirte, en quién quieres ser. Bueno, hasta aquí el video y bueno, nos vemos en la próxima. Cualquier comentario o aporte que quieras hacer, bienvenido sea al canal, y además que te suscribas ayuda un montón al algoritmo y que estos mensajes lleguen a muchas más personas que lo necesiten. Gracias.